Hola a todos, en este episodio vamos a hacer el sistema eléctrico para la casa principal. La verdad de las cosas es que no estoy seguro hasta dónde vamos a llegar, pero ustedes sí lo van a saber, así es que pues a trabajar. Bien, si han venido viendo nuestros episodios sobre el sistema eléctrico, sabrán que necesitamos por código un switch de desconexión en la estructura principal, en pocas palabras la casa. Y bueno, inicialmente nuestro sueño era tener la estructura eléctrica fuera de la casa, correr la tubería adentro del cuarto mecánico y que se viera la casa en general toda bonita, sin paneles eléctricos y esas cosas. Pero desafortunadamente para nosotros no pasa código, así es que pues aquí andamos haciendo pues unos canalitos para poder interceptar la tubería que entra al cuarto mecánico, que se conecte al switch de desconexión y que se mete otra vez al cuarto mecánico, así es que pues ni modo, algo muy importante que tienen que saber, así es que pues vean cómo lo hacemos. Como podrán ver, ya terminamos el hoyo, y para los que se están preguntando por qué en una excavadora y no esta trencher, es más que nada porque tratamos de rentar una excavadora, pero no nos la rentaron porque nuestra pickup no puede jalar a más de 10,000 libras, solo llega hasta 7,700, así es que tuvimos que rentarlo más cercano. Pero bueno, el hoyo listo, a poner la tubería. Bien, pues ya corrimos los cables 3.0 de allá de donde va a estar el medidor y aquí al switch de desconexión. Y la verdad de las cosas es que fue muy difícil correrlos, ya que estos cables son tan gruesos que toma realmente músculo meterlos por la tubería. Entonces, un pequeño truco que estamos haciendo es los estamos amarrando juntos. Como podrán ver, es mucho mejor que vayan los cables juntos en la tubería a meter uno por uno, porque tarde o temprano se van a terminar atorando entre ellos. Entonces les recomiendo con un poco de cable eléctrico, lo amarran aquí todo el camino, y cuando sea hora de meter los cables, como nos podrán ver o nos verán en un momento, es mucho más fácil meterlos. Finalmente, una lección que aprendí, que bueno, mi idea era tratar de meter el cable de tierra perfectamente continuo todo el camino hasta el cuarto mecánico, pero una vez que tratamos de jalar el cable de tierra, porque lo amarramos en la punta, fue prácticamente imposible. Entonces mi recomendación es que lo amarren al revés. Entonces, que primero vaya, por ejemplo, aquí pueden ver, tenemos estos dos cables, que es exactamente el tamaño que queremos, y lo que queremos de sobra lo tenemos acá. Entonces estos dos cables van a ir primero, nos van a guiar y vamos a ir jalando a través de ellos, y así nos sobra correctamente. Así es que vamos a ver cómo nos va. Bien, estoy aquí en el cuarto mecánico donde vamos a estar metiendo los cables, y les quería enseñar este alambrito que le dicen pesca. Es prácticamente un alambrito de 50 pies. Por un lado vamos a estar empujando esos cables allá arriba, y por acá abajo voy a estar jalando. Este cablecito de Klein tiene un como ganchito hasta enfrente, en donde podemos amarrar el cable muy bien, y de ahí lo podemos ir jalando. Entonces ese es el propósito de este cablecito. Así es que muy importante, esos cables son muy duros, muy importante que tengan la posibilidad de jalar y de empujar al mismo tiempo. Como podrán ver, estamos tapando el hoyo de atrás, lo que quiere decir que son muy buenas noticias, porque vino el inspector, le echó el vistazo y se ve bien. Quiere decir que ya lo podemos tapar. Un poquito de historia con todos estos paneles. Si vieron nuestro episodio anterior, cuando pasamos inspección sobre 2 paneles inicialmente, y después de eso tuvimos que hacer un buen de correcciones debido a la compañía de electricidad. Eso quiere decir que tuvimos que cambiar absolutamente todo. Entonces no pasamos inspección sobre todos esos cambios, pero afortunadamente
esta vez, cuando vino el inspector a ver el hoyo, revisó todo esto y nos dio unas correcciones que la verdad desde mi punto de vista es muy bueno. Nos gusta hacer bien las cosas, así es que vamos a platicar lo que son estas correcciones. Primero, aquí tenemos esta tierra y la verdad no estoy seguro cómo no me di cuenta antes, pero bueno, tenemos esta tierra que está entrando al panel del medidor y a pesar de que este medidor lo compramos nosotros y pues nos pertenece, realmente le pertenece a la compañía de electricidad, hasta le ponen su candadito y no podemos hacer la potencialización aquí en el panel o conectar la tierra al neutral. Porque precisamente eso le pertenece a la compañía de electricidad. Entonces tenemos que mover esta tierra a nuestro primer panel, que es el panel de transferencia automática. Ya le hablé a la compañía de electricidad, ya me dieron permiso de romper aquí, entonces vamos a mover esto y además, por cierto, no estamos conectados al transformador todavía. Ya tenemos varios meses así que bueno, esa es otra historia. Entonces tenemos que hacer esta corrección y la segunda corrección que nos dio el inspector es estas tuberías que son continuas, las podrán ver. No pueden estar continuas, necesitamos un coupling o una unión de este tipo, que prácticamente si se ven aquí, yo creo que toma un poco de esfuerzo moverla, pero lo que pasa es que si la tierra se mueve, esto se jala hacia arriba y hacia abajo, entonces se puede mover con la tierra y entonces así no le pone estrés y rompe estas tuberías. Y bueno, dicho eso, tenemos unas correcciones allá abajo, así es que vamos y les enseño. Pues bien, pues ya estamos aquí abajo. Vamos a platicar rápidamente de las correcciones aquí también. Aquí también tenemos que hacer el coupling de expansión y tenemos que quitar estas tuberías y ponerle una a cada una de estas. Es un poco de trabajo, pero no es el fin del mundo. Lo malo de esto es que los cables son muy fuertes y muy duros, pero bueno, es lo que es, ¿no? Otras correcciones que tenemos aquí, de hecho esta no es una corrección, esta digamos que me la inventé yo, no me la inventé, se usa en las compañías grandes por decir. Tenemos estas candadito y esta etiqueta de protección que prácticamente previenen a la gente de que puedan prender el switch. Y esto se lo puse yo porque yo nada más tengo la llave de este candadito, porque como todavía no tenemos panel abajo, esos cables podrían estar vivos a pesar de que todavía no tenemos electricidad. Entonces si alguien viniera, prendiera esto, podría electrocutar a alguien o causar un incendio abajo. Entonces esto no es requerido por el código, pero se los recomiendo bastantito. Es una buena forma de mantener bien el sitio de construcción seguro, digamos. Una corrección adicional y final que nos dio el inspector es esta barrita de tierra. No se puede poner con el tornillo que agarra el panel a la pared. El tornillo tiene que estar independiente y esta barrita tiene que tener su propio tornillo. Eso quiere decir que lo vamos a tener que mover hacia acá y ponerle su propio tornillo y ya con eso ya estuvo. Así es que dicho eso, sí, me dio una muy buena noticia el inspector y esa es que nos pueden dar nuestra electricidad permanente en lugar de la temporal si ponemos abajo el panel principal, le ponemos un breaker y le ponemos un enchufe. Viene, lo inspecciona, si se ve bien, ya nos liberan para tener la electricidad permanente, lo cual sería fabuloso y quitar todas esas loqueras que tenemos por allá. Bien, pues me estaba esperando a que termináramos varias cosas aquí para que las platicara todas de trancazo, por decir. ¿Y por qué no empezamos con esta tubería que viene del switch de desconexión de arriba? Por aquí viene nuestra electricidad que viene del panel principal, etcétera. Y bueno, el inspector de hecho vino y le echó un vistazo y dijo, pero ¿por qué estás usando tubería de 2 pulgadas? A pesar de que sí pasa código. Dice, es que toma demasiado esfuerzo y no sé qué. Miren, la verdad de las cosas es que este pequeño L que tenemos aquí no costó nada de esfuerzo a comparación de todo el trabajo que hicimos allá arriba con los cables de 3.0, tuberías de 3 pulgadas, etcétera. Eso sí fue una batalla. Esta pan de dulce o piece of cake, no sé cómo se le diga. Bueno, otra cosa que mencionó es estas cajitas que por cierto ya no me acuerdo cómo se llaman, creo que canaletas o algo así, no sé. El hecho es que hacen cajitas de estas del lado izquierdo, del lado derecho y dijo el inspector, sí, ¿sabías que hacen? Y yo, pues sí, ya sé. Pero cuando fui a la tienda solo tenían cajitas
chiquitas del lado derecho, así es que eso fue lo que compré. Así es que por eso es que tenemos estas, que esta no está apuntando para acá, pero realmente qué importa, estos cables son muy fuertes de todos modos, así es que para quitarlo se tiene que quitar todo el ensamble de todos modos, ¿no? Y bueno, finalmente lo que he aprendido de código, o de los nuevos códigos de hecho, es que todos los cables tienen que estar perfectamente protegidos, es más, no protegidos, simplemente no verlos. Y eso fue lo que tuvimos que hacer, fue recomendación de, bueno, fue requerimiento del inspector, y eso fue ponerle un poquito de tabla roca aquí a la tubería para que no se vieran para nada cómo entraban los cables por aquí. Así es que eso es lo que están viendo. Y con eso dicho, esto lo vamos a terminar pintado de blanco ya que quede todo para que se vea bonito. Y vamos a hablar ahora del panel. Bien, ahora hablemos de nuestro panel. Para empezar, lo que más me encanta de este panel es que es blanco, no es el gris rata horrible. Pero bueno, parte de lo que queríamos hacer desde un principio es tener un panel inteligente para poder monitorear la electricidad de ciertos circuitos, saber qué está gastando, si algo no funciona, a lo mejor el panel te puede decir que no está bien. Y bueno, para eso hay varias compañías que hacen paneles inteligentes. Está la compañía que se llama Span, está Square D, que es más común, más popular, digamos, Schneider Electric, y está este que hace nuestro panel blanco que se llama Leviton. Entonces, empecemos con la compañía que se llama Span, y por cierto voy a hacer un video completo y de comparación de estas tres compañías y cómo llega a estas conclusiones. Así es que aquí esto es nada más el resumen. Esa compañía Span, te vas a su hoja de internet y te dice el panel cuesta $3,500. Este vale $200 y en Amazon. Entonces vas, dices, ok, bueno, quiero más información y te hacen llenar esta formita y dicen, te voy a contactar. Llené la formita, 2, 3, 4 semanas después, nunca me contactaron. De hecho, les escribí 2 veces y nunca me contactaron. Les contacté por social media, nunca me contactaron. Entonces dije, bueno, Span no va a ser. Luego está Square D, ¿no? Que es Schneider Electric. Y esos yo creo que están hasta un poco peor, ¿no? Porque vas a su hoja de internet y te dice, sí, contáctanos, pero ni siquiera te dicen el precio. Entonces cuando ves todos los precios están bien caros, los paneles y todo, y dije, no, estos ni me contactaron, les escribí, tampoco, así es que olvídate. Entonces, de hecho, esas dos marcas las conocí primero y luego finalmente dije, bueno, a ver, debe haber otra opción, ¿no? Entonces me puse a buscar y lo que sea, y encontré Leviton, que Leviton hace todos estos switches, enchufes, que son muy padres, inteligentes, con dimmer, etcétera, y luego lo busqué en Amazon y este panel costó $200. Dije, pues fabuloso. Y lo padre es que este panel es inteligente. Entonces déjenles explico cómo funciona. ¿Por qué no empezamos? Primero, bueno, aquí llega nuestra electricidad y tenemos esta primera cajita. Esta cajita que tenemos aquí, como podrán ver, aquí tenemos un medidor de corriente y acá está el otro medidor de corriente. Esta cajita mide la corriente total del circuito de toda la casa. Entonces, con esa cajita te conectas por tu teléfono en su app y te dice el consumo total de la energía de la casa. A lo mejor, si fuera un panel Span, a lo mejor ya estaría integrado en el sistema, pero la verdad esto no es muy difícil y no, o sea, es, digamos, opcional. Si lo quieres tener, lo puedes tener. Si no lo quieres tener, no lo tienes que pagar. Yo sí lo quise tener, entonces lo conectamos acá y de este lado tenemos lo que es su antenita y con esto se conecta lo que es el Wi-Fi. Muy bien. Ahora hablemos de lo que sigue. Esta cajita que tenemos aquí es un Surge Protector, que de hecho Square D también hace Surge Protectors y se meten inmediatamente en el panel. Entonces no tenemos que tener ninguna cajita colgando ni nada por el estilo. Y bueno, lo que más me gustó de los paneles Leviton es que la inteligencia realmente está en los breakers. Los breakers son los que tienen la inteligencia. Entonces, y lo padre de eso es que tú tienes la opción de escoger si los quieres inteligentes o no los quieres inteligentes. Inteligentes obviamente cuesta más dinero, ¿no? Pero por ejemplo aquí en el cuarto mecánico tenemos este circuito de electricidad donde no va a bajar la gente pues prácticamente nunca, de vez en cuando, más que para componer algo, instalar algo nuevo. Entonces, ¿para qué compro un breaker inteligente o tengo un panel inteligente en un circuito que no me sirve de nada, ¿no? Que no voy a tener mucha información. Entonces, lo padre es que tú puedes decidir qué circuitos quieres que sean inteligentes y qué circuitos no. Entonces, así te puedes ahorrar una lana si quieres y pues mejor, ¿no? Hice el cálculo, este panel es de 40 breakers y si llenaras los 40 breakers de breakers inteligentes, te costaría los mismos $3,500 que el panel Span cuesta, pero sin tener que lidiar con Span. Así es que esa es la razón por la que terminé escogiendo este panel. Y bueno, ya nada más para terminar rápidamente, por código es requerido tener que todos los circuitos que la gente se conecta, como enchufes y ese tipo de cosas, tienen que ser Ground Fault Protection, protección de tierra, y luego
todos los circuitos, independientemente si se conecta o no se conecta la gente, tienen que ser arc fault protected. Así es que todos los breakers que he comprado son arc fault, ground fault o arc fault nada más, e inteligentes si yo pienso que son útiles. Bien, pues platiquemos de lo que son esta loquera de tierras, y me encantaría escuchar sus comentarios porque esto es un poco, no sé, tal vez difícil o no sé. El hecho es que me hicieron unas correcciones y bueno, vamos, y eso tiene que ver un poquito con el código, lo entiendo un poco. Lo que el código dice es que cuando vienes de un switch disconnect, te tienes que conectar primero a lo que es el UFER, y si tienes una tubería de agua de cobre, luego a la tubería de cobre de agua, y finalmente en tercera posición el panel principal. Bueno, dicho eso, este no es un panel principal. Nuestro panel principal está ahí arriba en la tierra, en nuestro pequeño stand ese que hicimos. Y bueno, entonces la forma en la que yo conecté esto, dicho eso, viene nuestro cable del switch disconnect, conectó en nuestra tierra aquí directamente, y luego saqué otra tierra de este panel y me la llevé a lo que es el UFER, y de ahí al agua. Entonces vino el inspector y me dijo, no, eso no me gusta, tienes que ir primero a lo que es el UFER. De hecho, vengan a verlo. Tienes que ir primero a lo que es el UFER, te conectas. De hecho, este UFER lo diseñamos cuando hicimos el Foundation, lo cual me gusta bastantito. Te conectas, luego vienes todo aquí alrededor y te conectas al agua, que es una tubería de cobre. Entonces así tienes dos tierras. Entonces lo que él me pidió es que hiciera eso primero, y es por eso que ven este segundo cable aquí, que se conecta y va todo alrededor de regreso a lo que es nuestro subpanel. En mi opinión, eso no importa en lo más mínimo. Esto que acabamos de hacer, nada más para cumplir código. De hecho, yo soy un ingeniero eléctrico, pero realmente ¿qué importa? Lo que importa es que el inspector está feliz. Si el inspector es feliz, yo soy feliz porque me pasa, ¿no? Entonces, lo que terminamos haciendo es conectarlo así, y la razón por la que yo pienso que esto no importa es porque la electricidad, a pesar de que nos la enseñan como si fuera agua que fluye en tuberías, no funciona así. La electricidad funciona a través de lo que son campos eléctricos, lo que quiere decir que una vez que tienes estos dos cables, si se llegasen a tocar aquí, olvídate del loop que hicimos. Simplemente aquí se va a ir primero acá, después allá, o simplemente como es un campo eléctrico, genera campos magnéticos y puede brincar la línea, ¿no? Pero bueno, me encantaría escuchar sus comentarios al respecto, y con eso vamos a hablar ya de lo último, que es estos tubitos de metal. Pues bien, para terminar en esto que les estoy platicando, vamos a terminar de platicar con estos tubitos o conduits que se llaman EMTs. No estoy seguro qué quiere decir eso, pero bueno, el hecho es que están hechos de metal, y de hecho algo que me gustó de estos, pensaría que cuestan más que los de plástico, pero no, de hecho son más baratos. Pero bueno, dos cosas importantes sobre lo que son los tubitos de EMT. Son de metal, ¿no? Son de acero. Eso quiere decir que ellos son la tierra. Entonces es muy importante asegurarse que limpiarle muy bien aquí y asegurarse que haya muy buena conexión con el panel principal o subpanel, lo que sea, porque ahí es donde nos estamos conectando a lo que es la tierra. Aquí podrán ver que tenemos estas cajitas blancas. Son blancas, pero de hecho son hechas de metal. Entonces aquí estamos conectándonos con tierra. Una cosa importante con lo que son conduits EMT es que se tienen que poner en lugares que son húmedos, como por ejemplo en este caso que es un cuarto mecánico, donde va a haber tanques de agua, tal vez puede, no sé, al ver un tipo de inundación, lo que sea. Entonces es importante tenerlos de metal y no de otra forma, ¿no? Por eso es que se usan estos EMTs también en garage, etcétera. Bien, otra cosa, no se pueden correr lo que son los cables Romex, los que son los que tienen ya su PVC sheeting adentro, los que se usan más que nada para luces, etcétera, ¿no? No se puede correr adentro, se tiene que usar ese tipo de cable así pelón, digamos. En este caso este es un cable 12, porque estos son enchufes de 20 amperes. Y finalmente solo corres un caliente y un neutral, y la tierra tiene un pequeño tornillito, la cajita, que le cortas un pedacito aquí a la tierra y la conectas al enchufe. Entonces esas son las dos cosas. La tierra es el EMT y no se pueden correr Romex dentro de ellas, y con eso continuemos con el resto del trabajo. Pues acaba de ir el inspector y pasamos inspección para nuestro servicio permanente de electricidad, lo cual es súper fabuloso. La verdad he aprendido mucho al respecto, no necesariamente de electricidad, sino de cómo funciona el código. Empecemos por el hecho de que si ven, por ejemplo, canales de YouTube, o de hecho hasta visitan muchas casas, yo el 90% de las casas que he visitado tienen cables así pelones, aunque sea el cuarto mecánico, todos saliendo del panel. Sí, a lo mejor se ven bonitos, pero el cable así está
está sin protección. Entonces platiqué con el inspector, me dijo, no, sí, tienes que proteger todos los cables, tienen que tener su propia cajita, su propia protección para cuando vengamos y hagamos la siguiente inspección, que ahorita les platico lo que va a hacer. Así es que esa es mi máxima lección. Si tienen cables pelones, simplemente cúbralos. Ya sé que cuesta un poco más de dinero, un poco más de tiempo, pero aunque su inspector no le importe tanto, yo creo que hay que hacerlo, porque un errorcito significa desensamblar todo, lidiar con los cables de cobre de 3.0 y es toda una friega, la verdad de las cosas. Aquí pueden ver cómo tapamos y protegimos los cables que entraban de los cimientos. Le pusimos más drywall y ya está sólido, ¿no? Antes yo creo que estaban suficientemente seguros, pero ahora sí ya están 100% seguros, a menos que te agarres una SOSOL y empieces a darle, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Finalmente terminemos con qué procede, ¿no? Pasamos inspección con un circuito. ¿Cuál es la siguiente inspección? La siguiente inspección se llama Roofing Electrical y Roofing Plumbing. En pocas palabras, vamos a pasar la inspección de electricidad y de plomería al mismo tiempo, pero eso cubre tres cosas en cierta forma. Cubre lo que es electricidad, porque necesitamos tener ya todas las cocinas, enchufes, luces, bla, bla, bla. Cubre la plomería también, porque ya toda la plomería tiene que estar por todos lados, en la cocina, etcétera, baños. Pero parte de esa inspección es verificar que no estás dañando los miembros estructurales de la casa, como por ejemplo la madera, asegurarte que no los pones muy en la orilla, etcétera. Pero bueno, esa inspección todavía le faltan unos meses, espero no más que eso. Y pues bueno, con eso ya terminamos este episodio. Ojalá les haya gustado y muchas gracias por vernos. Así es que, bye bye. Tiempo. Este episodio no se ha acabado todavía. Me hablaron, nos van a conectar en la electricidad permanente. Así es que en lo que yo hablo pueden ver cómo quitamos nuestra electricidad temporal, que por cierto no usamos para nada. Fue un desperdicio de dinero. Esos cables de cobre cuestan un dineral. Pero bueno, lo usaremos para la próxima casa. Lo más importante es que nos hablaron. Y de hecho, hoy mismo vino la compañía de electricidad. Ya nos conectó, ya verificaron que tenemos electricidad, por lo menos en el medidor. Así es que miren, chéquense esto. Todo está en 0,00000. Nunca va a estar así otra vez. Y por cierto, tengo mis guantes de seguridad en caso de que pase algo, así es que lo voy a prender. Ustedes van a ver. Si me muero, pues ya ni modo. Ojalá y Marcela mande el video para que lo editen y lo puedan ver ustedes por lo menos. Ese es mi deseo. Entonces vamos a prender el switch principal. Como podrán ver, ya prendí el switch de desconexión. No pasó nada, no explotó nada, no escuché nada raro, no sentí nada de electricidad, lo cual es bueno. Entonces todo pinta que estamos bien. De hecho, si nos venimos aquí al panel podemos ver que nuestro protector de carga tiene un foquito prendido y dice que todo está bien. Así es que dicho eso, tenemos muchas cosas que probar. Vamos a empezar primero con nuestro servicio temporal, pero para estar seguros de que no pase nada es mejor que andar conectando lámparas o lo que se te ocurra. Voy a usar mi pequeño Klein Tools RT250 para hacer todas estas pruebas. Al parecer tenemos un pequeño problema con este segundo enchufe, que es el B. Por alguna razón no le gustó. Dice Open Ground to Neutral. Así es que no estoy seguro cuál será el problema con este. Pero bueno, por lo menos no está haciendo corto ni nada por el estilo. Así es que vamos a tener que abrir esta cajita y ver qué onda con este enchufe. Por lo pronto lo voy a apagar y nos vamos a ir a la desconexión de la casa principal. Bien, pues ya podemos quitar nuestra etiqueta de seguridad, la que indica que alguien está marcando. No hay nadie trabajando aquí. Así es que estamos listos para prender esto. Muy bien, pues vamos a prender el panel por primera vez, o por segunda vez, porque ya lo hice para la versión en inglés, pero no hay problema, no hubo chispas, no hubo nada. Como podrán ver, estos breakers están en verde. Este está palpitando en rojo, que dice que hay una falla con la tierra. Así es que vamos a tener que verificar ahí. Pero bueno, por el momento lo importante es que no está quemándose nada, ¿no? Pues bien, ya que tenemos electricidad, descubrimos dos problemas. El primer problema tiene que ver aquí con este panel. Uno de los enchufes funciona, el otro no funciona. Debe ser fácil de resolver, los dos son exactamente iguales, se podría decir. Y tenemos el segundo problema que está dentro del cuarto mecánico, en donde nuestro primer circuito tiene algún tipo de problema. De acuerdo a lo que quiere decir el breaker que está palpitando, quiere decir que no tenemos algún neutral bien conectado, así es que bueno, eso lo resolvemos en un momento. Y dicho eso, la forma en la que me gusta resolver problemas es prácticamente hacerlos tan independientes como se puedan. Por ejemplo, aquí este debe ser fácil porque está completamente independiente del resto del sistema. Entonces puedo abrir aquí, puedo comparar con el otro y ver que todo está bien o algo ha de estar mal. Y de esa forma también sé que todo lo que está del
del transformador hacia adelante está funcionando, ¿no? Así no me tengo que preocupar por lo que está antes, sé que funciona. Pero bueno, dicho eso, hay que abrir este panel y para eso hay que hacerlo más seguro. Vamos a apagar ese breaker, vamos a apagar este breaker y ¿por qué no apagamos el principal? Así es que abrámoslo y a ver qué está pasando. Bien, pues ya encontré lo que era el problema, revisé lo que son los enchufes, esos enchufes se ven bien conectados, los jalé y todo. El problema tenía que ver con esta barra de neutral, el cable en particular no estaba bien conectado, el tornillo estaba un poco flojo, ya lo apreté, ya le metí bien el cable y ya lo prendí, reseté el enchufe de GFCI y ya parece que está funcionando bien. Así es que voy a poner esta tapa otra vez y ya les enseño cómo ya está funcionando. Bien, pues ya está compuesto, vamos a prenderlo. Prendemos primero su breaker porque esto es un subpanel y vamos a prender los breakers individuales de los enchufes. Este ya funcionaba y este es el segundo, ya funciona también, ya está en verde. Una cosa importante más o menos, esta caja la compramos de Amazon y yo esperaba que funcionara simplemente poniéndola, pero nos ha dado dos problemas. Esto del enchufe tal vez fue nuestro problema, con el tiempo se aflojó, no sé, pudo haber sido, ¿no? Pero el segundo es que nuestro enchufe de 120 volts no pasó código. Así es que la lección es, aunque la compres de Amazon o lo que esperas, no esperes que la compañía se asegure de que pase código. Tú eres el electricista, así es que tú te debes asegurar de que pase código. Esa es mi lección para ustedes. Así es que un problema resuelto, nos queda el de adentro. Vamos a resolverlo. Bien, pues ya estoy aquí abajo, ya resolvimos el primer problema. Ya nos queda nada más este de aquí y ya sabemos que de este panel principal, o bueno, de hecho es un subpanel, pero bueno, no importa. Ya sabemos que de este panel principal hacia donde está el transformador, todo funciona perfectamente bien. Entonces ya nada más nos queda resolver este problema. Nos está dando un tipo de tierra, un problema con la tierra. Así es que vamos a resolverlo. Como les mencioné allá arriba, me gusta hacer los problemas tan independientes como se puede. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enchufes y realmente cualquiera de esos enchufes puede ser el problema. Así es que mi plan es que aquí voy a abrir estas cajitas donde nos estamos conectando con unos conectores que se llaman Wago, que son muy fáciles de desconectar y conectar. Así es que debe ser relativamente sencillo esta compostura. Entonces, bueno, finalmente me gusta enseñarles estos problemas y cómo los resolvemos, ya que pues no somos perfectos, nadie es perfecto, así es que se aprende más de cómo resuelves los problemas que así fuera todo perfecto. Así es que vamos a darle. Bien, pues lo primero que hice fue desconectar el primer enchufe completamente para tener los cables flotando, por decir. Y eso lo hice aquí arriba. Como podrán ver, tenemos nuestros wagos, el neutral, el caliente flotando, y de hecho están con electricidad, así es que más vale no tocarlos. Pero bueno, lo importante era verificar que no teníamos ningún problema de este circuito, de este primer enchufe al panel, y no lo tenemos. Como podrán ver, todo está funcionando bien aquí. Era más o menos de esperarse, pero es importante verificar estas cosas sencillas porque luego si termina siendo el problema, te rompes la cabeza muy a lo tonto y pierdes mucho tiempo, así es que más vale verificarlo rápidamente. Bueno, dicho eso, vamos a conectar eso otra vez. Nos movemos a la siguiente cajita. Este primer enchufe estará activado y probamos otra vez. Bien, pues segundo paso en nuestra búsqueda del problema. Lo que hice fue desconectar el segundo enchufe, como podrán ver aquí. De hecho, esos cables están vivos. Pero ya sabemos que el primer enchufe no es el problema, ya que está funcionando correctamente. Así es que movámonos al que sigue y otra vez. Muy bien, pues ya desconecté el tercer enchufe y desafortunadamente no es el problema, ya que como podrán ver aquí está funcionando perfectamente. Y por cierto, si no es obvio, lo que hago cuando hago estas desconexiones y ese tipo de cosas, cada que pruebo cada cosa, es que apago todos los breakers completamente para asegurarme de que no haya electricidad, no me vaya a electrocutar, ¿no? Y otra cosa que les quería enseñar es que estos conectores Wago, la verdad es que son la onda, porque puedes desconectar el cable y se mantiene perfectamente bien.
y lo conectas otra vez y como si no hubiera pasado nada. No es como las tuerquitas que terminan dañando el cable. Esos conectores se los recomiendo bastantito. Así es que, bueno, no fue el segundo, así es que vamos a seguirle con el tercero. Bien, pues ya abrí la cuarta cajita para probar el tercer enchufe y descubrí que unas de estas palanquitas para cerrar el cable, apretar el cable, no estaban bien apretadas y bien pudieran ser esos el problema. Así es que, ya que el tercer enchufe sí está funcionando. Así es que lo que voy a hacer, lo voy a poner otra vez ensamblar, y una vez que esté ensamblado, voy a prender todos los circuitos y ver si el problema continúa. Si no, de ahí ya simplemente continúo. Ese puede ser un problema con este tipo de enchufes. Una vez que los metes a la caja, se puede jalar la palanquita y puede causar que no haya buen contacto. Así es que, bueno, vamos a averiguar. Bueno, pues ese no fue el problema. Así es que continuamos. Pues el cuarto enchufe se ve bien. Así es que, pues como dije, la ley de Murphy no va a ser el último. Bien, pues desconecté el último enchufe para probar el penúltimo enchufe, como podrán ver aquí. Y resulta que aquí sí me está dando el problema. Así es que vamos a abrirlo y vamos a ver qué está pasando. Bien, pues parece que ya encontré el enchufe que estaba causando el problema, y de hecho encontré dos problemas. Antes que les mencione eso, no sé si se han dado cuenta que yo no soy generalmente el que hace el trabajo. Sí hago mucho el trabajo, pero tengo un chavo que me ayuda y es muy bueno, es buen electricista y todo. Pero en este caso fue mi error no mencionárselo, ¿no? Pero les voy a mencionar primero cuál es el problema. El primer problema es que se podrán dar cuenta que está conectando los cables directamente el enchufe a través de los hoyos atrás del enchufe, y generalmente hacer eso no es recomendado porque cuando se corre la corriente se calientan los cables, se puede derretir ese plástico y eso es lo que causa el incendio. Obviamente los enchufes están diseñados para que funcionen de esa forma, pero generalmente es recomendado conectarse a lo que es el tornillo directamente, porque así el metal puede disipar ese calor y le da un poco más de fortaleza, digamos, ¿no? Entonces, qué bueno que me di cuenta de esto, porque se lo tengo que mencionar que no vamos a conectar los cables directamente a través de los hoyos, los vamos a conectar directamente al tornillo. Pero bueno, eso fue mi culpa, yo nunca le dije que lo conectáramos al tornillo, ¿no? Pero bueno, no creo que ese haya sido el problema. El problema fue que aquí, no sé si se puedan dar cuenta, se ve un poquito de cobre aquí, un poquito de cobre acá en el caliente. Entonces, cuando metemos el enchufe, le ponemos un poco de tape eléctrico y lo apretamos. El problema es que cuando quité el tape, en este caso, estaba haciendo como que contacto aquí en neutral con la tierra, y para mí que ese era el problema, porque ahorita ya que desconecté todo, ya me aseguré que nadie se esté tocando con nadie, lo prendí y todo está funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, voy a corregir estos problemas, igual y nos vamos a reconectar todos estos cables y pues bueno, así es al futuro y espero que ya funcione. Bien, pues ahí está la solución, ya lo arreglé, ya cambié los cables a su lado correcto. Entiendo el punto de por qué fue tan difícil o por qué lo hizo de la otra forma, ya que estos son cables de hilitos, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces doblarlos y meterlos número 10 es una frieguita, pero bueno, ya quedó, así es que ya le voy a poner tape eléctrico alrededor, lo ensamblamos todo y espero que ya estamos listos. Bien, pues ya reensamblé todo el sistema, ya le puse su tape, ya lo conecté correctamente y aquí podrán ver que ya prendí el circuito y está funcionando perfectamente bien. Ojalá y les haya gustado esa sesión donde estuvimos resolviendo los problemas. De hecho es la primera vez que hacemos esto, ojalá y les haya gustado, comenten. Como podrán ver aquí el breaker ya nos está botando, eso quiere decir que ya toda la electricidad está funcionando perfectamente. Y bueno, de aquí en adelante nos faltan muchos circuitos por hacer, este es apenas el primero de muchos. Y bueno, ojalá y les haya gustado, hayan aprendido algo y ojalá y nos den un like y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.